Hola amigos de Radio América Barcelona, bienvenidos al programa Un viatge per Amèrica, Història, Literatura i Art. Soy el doctor David Tella, presidente de la Asociación Americanistas de Cataluña, y hoy os presentamos al doctor Sebastián Mora, quien presentará una charla titulada El Papa Francisco. Asimismo, si nos queréis proponer temas para exponer o contactar con nosotros, podéis hacerlo al correo electrónico asoamecat@gmail.com, deletreo asoame@gmail.com. Comencem. Bien, hoy estamos con Sebastián Mora. Él es doctor en sociología, licenciado en filosofía y tiene un máster en doctrina social de la Iglesia. Sebastián tuvo los cargos de secretario general de Cáritas y de vicepresidente de la plataforma del tercer sector de acción y actualmente ejerce de profesor de la Facultad de Teología de la Universidad de Comillas. Recordad que recientemente nos hemos abierto también un canal en YouTube y un canal en TikTok donde también podéis ir siguiendo algunas de nuestras actividades. Bien, buenas tardes, Sebastián. Bienvenido al programa. ¿Desde dónde nos habla? Pues desde Madrid, soy malagueño, pero afincado en Madrid hace ya bastantes años. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, Un placer. introduzcamos un poco la charla. Primero de todo, ¿cómo se decide quién va a ser un nuevo papa? Bueno, la elección del Papa siempre se tiene que efectuar o cuando el Papa ha fallecido o bien como cuando el Papa ha puesto a disposición su cargo, que es lo que pasó cuando llegó al pontificado Francisco, que renunció al papado Benedicto. Entonces se abre un proceso donde la Iglesia abre un proceso para elegir Papa que tiene como dos momentos fundamentales. Uno previo al cónclave, que es lo que se llama las congregaciones generales, donde abierto al público los cardenales hablan, opinan, hacen un balance, hacen análisis, hablan entre ellos, eh, tratan de construir cuál es el futuro de la iglesia, los principales problemas, y después ya aparece el cónclave. El cónclave que se llama cónclave del latín conclave, es decir, encerrado, ¿no? Con llave. Y entonces ahí solo se encierran los cardenales electores, que son aquellos menores de 80 años. Y hay un proceso de elección que va por distintas votaciones hasta que se consigue los dos tercios de los cardenales electores para la elección del nuevo Papa. Entonces es un momento muy excepcional en la vida de la Iglesia, donde en silencio y tratando de escuchar como fundamento teologal la luz de la voz del Espíritu Santo, hay una serie de votaciones donde se van situando los candidatos hasta que hay una mayoría de dos tercios y es cuando sale elegido el nuevo Papa. El nuevo Papa tiene que aceptar el papado. Teóricamente no se sabe, pero teóricamente puede haber alguien electo que diga no me siento con fuerza para tener este cargo, con lo cual se tendría que empezar las votaciones. Pero bueno, pues habitualmente que se conozca, porque todo lo que aparece en el cónclave está jurado que se guardará secreto, eh, se acepta el cargo y va a rezar a lo que llaman la capilla de las lágrimas, porque dicen que ahí es cuando al nuevo papa se le cae todo el mundo encima y bueno, pues le llaman, bueno, para revestirse de papa y que eche sus lágrimas para poder salir después ya al balcón cuando esa famosa frase de Habemus Papa. Ujú. Y entonces aquí entró el Papa Francisco. ¿Cuáles fueron sus primeras actuaciones que realizó? Mm. El Papa Francisco ha sido un papa muy excepcional y muy singular y empezó desde el primer momento a marcar un tipo de pontificado distinto. Y su primer gesto de salir al balcón de San Pedro sin los ropajes de papa, simplemente con la sotana blanca y con su cruz pectoral, fue un mensaje impresionante. De hecho, cuando se ha elegido este nuevo papa, a León XIV, todo el mundo estaba esperando a ver cómo salía vestido el nuevo papa y salió vestido como los papas de antaño, porque el Papa Francisco es irrepetible. No es que este papa sea menos o más o mejor o peor, sino que Francisco fue irrepetible y salió con su sotana blanca, sin ropaje, sin zapatos especiales, y lo primero que hizo fue pedir la bendición al pueblo. No fue el papa quien bendijo al pueblo, sino que pidió que el pueblo bendijese al papa. Y desde esos primeros gestos
que después continuaron con no vivir en el Palacio Apostólico, sino vivir en la Casa de Santa Marta, de tener una cercanía especial con la gente, esa sencillez de vida, empezó a hablar de una forma muy paradigmática. Pero es verdad que el primer documento del Papa donde marca su pontificado, en la exhortación Evangelii Gaudium, que él mismo dijo que era un escrito programático. Él dijo, lo que yo voy a hacer está en este escrito, o lo que yo voy a intentar hacer está en este escrito. Y fue un documento que empezó a marcar el territorio y el marco mental y espiritual del Papa Francisco con muchísima intensidad. Fue un documento que tuvo una recepción muy plural. Muchas personas lo aplaudieron y lo aplaudieron con intensidad, y otras personas empezaron a mirar ya el pontificado del Papa Francisco con cierto recelo, con cierto recelo. Ujú. ¿Y cuáles dirían que podrían ser las actuaciones más polémicas del Papa Francisco? Bueno, el Papa Francisco ha tenido la virtud, y voy a hablar de virtud, y sería una palabra que podríamos discutir, de ser muy polémico con muchas de sus actuaciones. Y muchas veces muy polémico con actuaciones que podemos considerar pues poco relevante, importante, como salir revestido de una manera, incluso días antes de morir. No sé si recuerdan ustedes que salió no vestido de papa, sino simplemente con una camiseta y un poncho por San Pedro a ver unas obras, que eso significó la primera vez que hemos visto a un papa no revestido de papa. Nos puede parecer un algo anecdótico, pero fue de un gesto de una intensidad muy notable que generó mucha polémica. Pero yo diría que las polémicas mayores del Papa Francisco han venido por el terreno moral y han venido por el asunto de esa afirmación suya cotidiana y constante, y que ha repetido el Papa actual, de la Iglesia caben todos, todos, todos. Y eso significa una mano abierta a las personas de diversa orientación sexual, eso significa una mano abierta a las personas de otras creencias, eso significa una mano abierta a personas plurales étnicamente, religiosamente, litúrgicamente, y en ese sentido, ese afán de acoger a todas, todas, todas las personas y no construir una iglesia aduana, que era una imagen que él repetía muy cotidianamente, donde parece que hay que pedir el pasaporte para ver si eres digno de entrar, sino una iglesia de puertas abiertas. Y eso ha tenido una polémica muy, muy, muy importante. Y yo creo que se concentran, aunque no es la única polémica, pero se concentran mucho en fiducian súplica, que fue aquello de poder bendecir a los divorciados vueltos a casar y poder bendecir a las personas de distinta orientación sexual en una celebración del amor. No matrimonio, no sacramento del matrimonio, tal como lo entiende la teología católica, pero sí que una especial bendición a ese amor que se tiene en personas de distinta orientación sexual. Y yo creo que eso ha significado una ruptura bastante importante. Yo creo que también ha significado algo muy relevante, cómo afrontó el tema de los abusos sexuales en la iglesia, donde dijo que había que tener tolerancia cero, y eso también hacia dentro de la iglesia en algunos sectores ha producido cierta división o cierto contraste con respecto a papados anteriores que habían sido de otra forma de proceder ante el hecho de los abusos. Ujú. Entonces, ¿usted cree que el Papa ha encontrado muchas trabas dentro de la Iglesia a la hora de intentar poner su punto de vista? Yo diría que sí, yo afirmaría que sí, y afirmaría que sí desde tres puntos de vista complementarios. El primero es que el Papa Francisco ha sufrido el peso de una institución que es lenta. Todos los papas han sufrido trabas, porque la Iglesia Católica es una institución milenaria, una institución con los pies muy asentados en la tierra, donde cualquier cambio es muy complejo. No ya un cambio polémico o un cambio muy novedoso, sino cualquier cambio es muy complejo. Y yo creo que el Papa Francisco, desde su ímpetu también de aceleración de los cambios, ha sufrido las trabas propias de la Iglesia Católica como institución milenaria. Trabas que va a vivir también el Papa León XIV ahora, independientemente de cómo sea, porque es una institución
que una institución, digamos, pesada, una institución sólida donde cualquier cambio cuesta trabajo. En segundo lugar, yo creo que ha sufrido trabas porque también ha vivido un momento histórico muy complejo. Fijaros que el Papa Francisco es el primer papa en la era moderna que tiene que convivir con un papa emérito. Es decir, que él es papa cuando hay otro papa en vida, emérito, viviendo en la misma ciudad del Vaticano, donde él entra al papado porque ese papa emérito renuncia diciendo que no tiene fuerza para afrontar las complejidades de la iglesia. Una iglesia herida, herida por el tema de los abusos, una iglesia herida por las cuestiones financieras, una iglesia que ha perdido credibilidad y una iglesia que en los países occidentales, no así en los de los países del sur, va perdiendo un cierto protagonismo tanto numérico como de presencia en la vida pública. Entonces, el Papa Francisco, en un contexto tan complejo, también ha sufrido trabas que podemos denominar las trabas propias de la historia que le ha tocado vivir. Y en tercer lugar, el Papa Francisco ha habido trabas porque ha habido sectores de la Iglesia que han confrontado mucho con el Papa Francisco. Y creo que no es ningún secreto que ha habido, porque ha seguido habiéndolo incluso después de su muerte, cardenales concretos que han hablado en contra de ciertas prácticas del Papa Francisco e incluso en contra del mismo Papa Francisco. Estamos escuchando estos días, después del nombramiento del nuevo Papa, ya se ha acabado la arbitrariedad, menos mal que ha venido un Papa, digámoslo en expresión castiza, como Dios manda, y yo creo que esa traba también la ha vivido el Papa Francisco con mucha intensidad. Por tanto, sí que ha vivido trabas, las propias de la institución de la Iglesia, las propias de la historia que le ha tocado vivir y también las propias de una Iglesia que ha estado dividida en ciertos temas y donde un cierto sector de la Iglesia con mucha potencia y con mucha presencia pública, de alguna manera se ha ocupado de tratar de poner trabas a lo que el Papa Francisco entendía que tenía que ser la Iglesia. Ujú. ¿Y por qué cree que le recordará la historia? Uf, habría que ponerse dentro de 50 años para ver cómo lo recordamos, ¿no? Pero yo diría que hay un elemento que me parece sustancial, que es que ha logrado una cierta desacralización del papado. Si vemos desde Juan XXIII en adelante, el papado Juan XXIII renunció a la tiara, renunció a la silla gestatoria, es decir, tuvo signos muy concretos, signos muy específicos de desacralización del papado, ¿no? Y yo creo que fue un elemento muy importante. Los papas que han seguido detrás de él han mantenido esos signos de desacralización. Incluso Juan Pablo II fue un papa que desde su cercanía, su afán comunicativo, esa actoría que tenía de cercanía con la gente, también en cierta medida ayudó a esta desacralización del papado. Yo creo que la renuncia de Benedicto XVI, donde dijo, soy un hombre, no tengo fuerza, también fue un elemento claro de desacralización del papado, pero la vida del Papa Francisco, donde ha sabido vivir con normalidad el papado, donde ha sabido mostrar sus dificultades, donde ha pedido perdón en público, donde ha dicho que incluso ha sido una persona con algún problema de salud mental, donde ha expuesto sus debilidades con la rodilla, con la dificultad motora, con la dificultad de respiración, donde incluso ha dicho vivo en Santa Marta, pero no por ningún gesto, sino por pura psicología, necesito estar rodeado de gente, donde esa imagen que antes yo refería de un papa en poncho por San Pedro, un papa en pantalones, ¿no? Un papa en pantalones, como decía algún chaval el otro día, lo escuché en un patio. Hemos visto una foto del papa en pantalones, porque, bueno, claro, nunca le vemos los pantalones al papa, ¿no? Y así lo vimos, ha sido un elemento muy, muy, muy sustancial. Es decir, un papa que se ha presentado como hombre, con sus limitaciones, con sus vulnerabilidades, y en esa debilidad es donde ha mostrado su fortaleza como primado de Pedro, como primado de la Iglesia en la historia que nos ha tocado vivir. Ujú. Bien, a continuación abriremos el espacio de intervenciones del público, ¿de acuerdo? Si alguien de los que nos está escuchando en Facebook quiere hacer alguna pregunta a Sebastián, que lo escriba en los comentarios del Facebook y pues yo se la transmitiré. Entre tanto,
¿Por qué no nos cuenta qué cree que sucederá con el legado del Papa Francisco? Bueno, yo creo que el nuevo Papa León XIV ya ha marcado los elementos sustanciales de continuidad con el papado de Francisco. No cabe duda que un Papa nuevo significa una personalidad nueva y significa una nueva forma de llevar adelante una cierta iniciativa o objetivo. Y yo creo que no hemos nombrado el sucesor o no estamos sustituyendo al Papa Francisco por el Papa León XIV. Estamos eligiendo al nuevo sucesor de Pedro, que será muy distinto al Papa Francisco, aunque ha mantenido las claves de su papado. Y yo creo que hay tres elementos fundamentales, pero muy fundamentales, en el legado del Papa Francisco que tendremos que seguir profundizando en la Iglesia y que creo que vamos a seguir profundizando en la Iglesia. La primera es esa opción clara, nítida, que el Papa Francisco desde el primer día, desde el nombre que eligió, ha hecho de una opción preferencial por los más pobres. De las primeras palabras que dijo el Papa Francisco es cómo desea una iglesia pobre y para los pobres. Y ese legado va a seguir patente porque no podemos ser iglesia católica sin esa opción preferencial por los pobres. En segundo lugar, la sinodalidad. La sinodalidad es un modo de gobierno, un modo de gobernanza, un modo de funcionamiento donde se pone a todas las personas creyentes a trabajar, a dialogar, a conversar, a gestionar la iglesia. De alguna manera es una vuelta de tuerca al clericalismo que tanto denunció Francisco. La iglesia o es sinodal o no será. Y eso no significa que la iglesia sea una institución de carácter asambleario. Claro que habrá jerarquía, pero de un modo mucho más participativo, de un modo mucho más comprometido, de un modo mucho más implicativo por parte de los fieles y especialmente por parte de las mujeres que tan apartadas están en la iglesia. Y en tercer lugar, yo creo que esa apertura al mundo. Eh, el Papa Francisco ha sido un papa en el mundo y para el mundo. No solo para los católicos en el mundo, sino en el mundo y para el mundo. Y yo creo que esa figura de autoridad moral que el Papa Francisco ha tenido va a ser una figura que va a seguir en continuidad, porque vivimos en un mundo que realmente está carente de líderes con autoridad moral. Y el papado se está convirtiendo en un ejercicio de autoridad moral, no solo de poder, de potestad, sino de autoridad moral, que es necesario en este mundo donde no hay líderes morales. Tenemos a un Trump, tenemos a un Netanyahu, tenemos a un Putin, necesitamos a alguien que se crea la ética, que crea en las personas y que se entregue a las personas de un discurso sólido. En este sólido y uno va a ser el papado, a mi entender. Uh -huh. Muy bien, muy interesante realmente. Sí que estaba pensando un poco en todo el panorama político que tenemos hoy en día y ciertamente hay como una falta bastante importante de esto que usted apunta, ¿no? De autoridad moral. Bien, yo me estaba en una de mis eternas peleas con ChatGPT, le estaba preguntando si usted llegó a conocer al Papa Francisco personalmente o no. Va, dígalo. Y estuve varias veces con el Papa Francisco en distintas reuniones. Cuando yo era secretario general de Cáritas Española, también estaba en el Expo en Cáritas Internacional y tuve la oportunidad de estar en varias reuniones con él y en algún momento incluso conversar privadamente con él no, pocos minutos. Y fue una persona entrañable, una persona intrépida y una persona que te llegaba al corazón. Uh -huh. Bien, entonces ChatGPT estaba en lo cierto, ¿no? Decía que ciertamente había muchas probabilidades de que usted le hubiera conocido, ¿no? No sé si le gustaría remarcar más algún aspecto de su personalidad o ya se remite a lo que nos ha dicho hace un momento. Bueno, yo diría que era una persona que te hacía estar hablando como una persona normal. Tú estabas con el Papa, tú estabas nervioso, tú estabas en una situación para ti única y singular,
y sin embargo parecía que estabas en el bar de la esquina charlando con alguien que te quiere desde el principio. Y yo creo que eso es un elemento muy relevante y muy importante. El que alguien que es el Papa, el sucesor de Pedro, te pueda hablar como si fuera el vecino del quinto. De hecho, él muchas veces en su escrito hablaba de los santos de la puerta de al lado, que era como de esa santidad